Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Ya saben que cada martes hablamos de una disciplina nueva que empezó en una parte lejana del mundo y que ha llegado a nuestro país y con un poco de suerte quizá llega a nuestra universidad. Hoy el día vamos a hablar de Iron Man, como lo pueden ver en el título, y para hacerlo nos acompañan los expertos de esta disciplina. Empiezo con Samu, que ya lo habíamos tenido aquí hace 15 días, Samuel Noguera, que en esta ocasión hablamos de ultraciclismo y ahora también de Iron Man. Un gusto hablar contigo, Samu. Bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Samu, por estar acá. Y también nos acompaña Alejandro Acevedo. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, está bien, bien, todo bien, muchas gracias, un saludo. Un destacado también Iron Man, un hombre de hierro, decíamos. Los dos, ¿no? Auténticos, auténticos deportistas. Y cuéntanos un poquito, Alejandro, de ti para que la gente te conozca, que sepa un poco de tu trayectoria en el Iron Man. Claro, pues mira, antes de Iron Man, yo empecé con la bici. Mi pueblo es muy reconocido a nivel nacional por tener una carrera clásica, le llaman, la carrera clásica Mando Zacapu Martínez. Y pues justo se llama Zacapu en Michoacán. Entonces, pues ahí hay mucha tradición ciclista en mi pueblo y comencé en la bici, mucha gente inicia en la bici ahí y pocos se quedan, pocos adquieren ese gusto, yo me adquirí el gusto por la bici desde los 15 años y de ahí me brinqué, o sea, estuve entrenando ciclismo, pues amateur realmente, de ahí hasta los 20, hasta los 19 años me parece, comencé a nadar y de ahí pues ya mi profesor de natación ya se dedicaba al triatlón, entonces pues ya sabía que yo venía de hacer bici, sabía que ya empezaba a nadar y pues yo me dije, bueno, pues puedo correr también, entonces me dijo, pues vamos a darle y formamos ahí un equipo, el primer equipo de triatlón del Tecnológico de Morelia. Entonces, pues ahí empezamos a participar en triatlón, de ahí igual participé en los eventos, en el serial de triatlón que hacen en México, inicié en Ixtapa, luego pues igual por cosas del trabajo me vine acá a Ciudad de México y acá retomé el triatlón en 2020, no, 2019. Entonces, pues ya retomé el triatlón y ya en 2021 hice mi primer medio Ironman y de ahí pues ya a la fecha llevo cuatro medios Ironmans y uno que otro también de olímpicos, sprints. Entonces ya llevamos un buen rato en esto. Ahí vemos algunas de estas imágenes en acción, ¿no, Alejandro? Que ya regresaremos a ellas más adelante en el programa, pero Claro. para que se vayan dando una idea de lo que requiere. Y bueno, podemos empezar de lleno en la disciplina, ¿no, Samu? ¿Cómo surge el Ironman? ¿Cuál es la historia detrás de esta disciplina? Realmente, a ver, el triatlón, ¿te acuerdas que platicamos un poco de la historia del ciclismo hace 15 días? Realmente el triatlón es una disciplina mucho más nueva. Empezó en 1900, en la década de los 70, Ujú. 1974, en San Diego. Y realmente empezó como una disciplina, lo que llaman un entrenamiento cruzado. O sea, algunos entrenadores de atletas de alto rendimiento empezaron a ver que pues, realmente tenía beneficios el que hoy, por ejemplo, un ciclista también empezara a nadar o que un corredor también empezara a nadar o a hacer ciclismo. ¿Por qué? Pues porque realmente eso trabajas más músculos y te hace más completo, ¿no? Y hay ciertos deportes como la natación que tienen un menor impacto para tus músculos. Entonces, así fue como empezó el triatlón, como nace como un entrenamiento cruzado y muy rápido en cuestión de 2, 3 años,
se convirtió en un deporte no profesional, pero sí muy practicado. Y en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 ya era reconocido como un deporte olímpico. Creo que fue en la época de los 80 cuando empezó la Federación de Triatlón, la Federación Internacional de Triatlón en Francia, y yo creo que es una de las federaciones pues más profesionales, más constantes, que menos, que menos, de las que menos se hablan por cuestiones malas, ¿no? Que tiene muy buena administración. Hoy en día el triatlón tiene un serial que se practica alrededor del mundo, en diferentes sedes en todos los continentes, incluyendo, de hecho aquí en México pues hay dos competencias. Bueno, hay una competencia internacional que se practica en Huatulco, y pues creo que es un serial de más de 15 circuitos clasificatorios, que te dan puntos para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y el Ironman nace 4 años después que el deporte per se, y pues nació en Hawái, ¿sabes? Ahora, pues ha evolucionado de maneras muy interesantes, desde cómo te vistes, las primeras veces que, las primeras fotos que hay de los atletas que hacen las largas distancias de triatlón, pues van corriendo con su traje de baño, o sea, su truza de natación, con una, ¿sabes? Con una blusita que les llegaba hasta el ombligo, ahí van corriendo, ¿no? Se ven Que bastante traigo algunas chistosos. fotos, justo. Ajá. Traigo algunas fotos para que las veamos, las voy a compartir en este instante. Y precisamente en el 78, si no me Sí, equivoco. 78, en Hawái ¿no? nace el Ironman. Ajá. Entonces vamos a Hace, ver hace más. justo como una apuesta entre Marines y atletas. Y de hecho, justo ahí en Hawái ya había tres competencias de cada disciplina por separado. Ujú. Entonces, justo de cada disciplina se toma esas distancias para, para configurar la distancia total del Ironman, que son 3.8 kilómetros nadando. Después en ciclismo son 180 kilómetros y termina cerrando con un maratón de carrera. Entonces, desde 42. se configura esas distancias. ¿Qué tal, Es fascinante. Y juntando, como dices, carreras individuales que se hacían en la isla de por sí. Y Sí, dijeron, pues, ¿por qué no hacer las tres, no? Un reto sí, increíble. Y hay un reto entre los Marines claro, y algunos deportistas, pues ahí se pusieron, a ver, mi deporte es mejor, el mío es mejor, y pues sí, así surge. Y también como dato, hay una distancia media de Ironman, y justo a veces me ha tocado que mucha gente se confunde, porque aquí en México se le llama, es una marca realmente, la marca Ironman 70.3. Entonces, el número 70.3 es la cantidad total de millas que recorres. Entonces, el total de millas es al final la mitad de un Ironman completo. ¿qué tal, Es fascinante. Por ejemplo, estaba viendo que les daban a estos primeros competidores como unas hojas con las reglas y que al final de la hoja decía, nada a los 3.8 kilómetros, haz bici 180, corre el maratón 42.195 kilómetros y alardea por el resto de tu vida. Sí. Siguen igual, nada más que ahora no te dan la hoja. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta imagen, pues un poco pues de ese espíritu, ¿no? Que esta es una imagen de que se estaban preparando apenas. A ver, déjenme, le pongo la siguiente. Eh, y bueno, no sé si esta que estamos viendo es de la misma, no recuerdo si es del mismo, pero podemos, por ejemplo, creo que era esta, si es de ese primero, que podemos analizar de los implementos, de la ropa, ustedes que lo practican y que ven estas imágenes, ¿qué ven de diferencia como se practica hoy en día?
A ver, realmente ah, creo que donde más ha evolucionado el tema del triatlón es el ciclismo, ¿no? Que ya platicamos un poco de eso, de cómo han evolucionado las bicis, ¿no? Creo que ahí se ha habido un cambio radical y sobre todo en la parte de las bicis de triatlón, que no son las mismas que las bicis que analizamos aquella vez, Nefta. Estas bicis de triatlón están hechas como para ir más de manera más aerodinámica y definitivamente, digo, esta imagen no lo muestra, pero estoy seguro que pues, en esa época no existía tanto así. Ah, pues mira, ahí se ve, ¿no? Esas son las típicas bicis que eran de ruta y ahorita pues sí son completamente diferentes a estas bicis, ¿no? Vas muchísimo más agachado, traes tu casquito que es como más, como si fuera una gotita, más aerodinámico, en fin, ¿no? Am, Creo que si te pasas ¿cómo se llama? A la imagen anterior, ahora, si tú te paras en la línea de meta, no vas a ver a nadie que esté compitiendo con Trusa. Todo el mundo trae el que llamamos trisuit, que es como el que ven, el que tiene Richie en las fotos, ¿no? El traje azul con negro. Inclusive, una de las reglas es que no puedes ir ya, o sea, no te puedes quitar, por ejemplo, si hace mucho calor, no te puedes desabrochar esto y quitártelo y correr así colgando, ¿no? Te descalifican, ¿no? Ahora sí tienes que traer el trizo. Te puedes bajar el cierre realmente, pero ya no te permiten estar así semi encuerado, ¿no? Esa es Incluso, esa es la- incluso el cierre a medias, porque si te lo bajas de más, también te dicen Órale. súbete. ajá. Y, y al final, al llegar a meta, también sí o sí te lo tienes que subir todo. Te hacen que te lo subas Hay hasta. esas reglas específicas, eso me llama mucho la Ujú. atención. ¿Qué otras reglas han implementado o qué tienes que cumplir para ganar realmente, ¿no? Pues gana el primero que llegue, así es, tal cual, o dependiendo de la etapa o cómo está la cuestión. Ahí depende de, por ejemplo, si es prueba, si estás en Elite, en los Elites, si realmente salen todos juntos y gana el primero que llega. Y no hay más. Y obviamente ya a partir de los Elite que tienen un horario diferente para salir, salen 5 minutos antes que el resto de los mortales o los amateurs. Entonces ya con los amateurs hay diferentes categorías que van de acuerdo a tu edad. Normalmente son cada 5 años, de 20 a 24, de 21 a 24 años, de 25 a 29 y así hasta los 80 si quieres. Creo que la categoría es justo arriba de 80, ¿no? O sea, de 80 para Ah, arriba es sí, la... Pero a ver, algo sorprendente en esta es que ves a gente literal de más de 80 años o más de 70 años haciendo este tipo de pruebas. sí, Qué rudo, ¿no? Sí, sí, sí. la neta es impresionante. Y lo Y que, el límite son 17 horas para un Ironman completo. Y perfecto. son 7 horas para un medio Ironman. Entonces, y te lo miden por etapa también, si no has terminado de nadar, por ejemplo, a tanto Sí, tiempo, ya va. sí, Exacto. a ver, creo que por temas de seguridad sí es importante, ¿no? O sea, te dan un límite, creo que en la natación son 50 minutos, si no mal recuerdo. No, son Este, para el completo. no, Para, para el medio. no, sí, un poquito más. Ok. Hora y Y, media. ajá, pero sí, te van dando como un límite y si no llegas a ese checkpoint para esa hora, pues sí, te descalifican. Y pues sí tiene cierto sentido, ¿no? Sobre todo por el tema de la deshidratación, la descompensación, el golpe de calor. Tampoco veo que tengas que pasar, no sé, más de una hora en el mar, pues creo que puede ser peligroso, ¿sabes? Tiene sentido ya. Aquí vemos una imagen famosa, es de Julie Most, Mm. que se arrastra en la línea final en el Ironman de Hawái de 1984. Esta imagen, ¿qué les provoca? ¿Qué sienten cuando la ven? ¿Esto sigue pasando o ya el deporte también ha evolucionado a puntos de que ya eso no sucede? Sigue sucediendo. Sigue Y total. Sí, la verdad es que, pues mira, ahí puede haber entre controversia
Incluso yo entiendo las dos partes, o sea, la controversia entre de si se debería dejar terminar a esa gente, a la gente que llega así, o si mejor por salud detenerlos y pues ya decirle, bueno, ya está aquí, da tu cuerpo, no pasa nada. Pero pues la verdad es que yo entiendo los dos lados y creo que incluso yo, pues obviamente, uno como atleta, pues siempre quieres terminar, aunque sea de esta forma. Obviamente siempre que sea pues bajo tu responsabilidad, ¿no? También, A mí me evoca mucho, perdón que te interrumpí, creo que esta anécdota se me hace muy bonita de contar. Yo estaba participando en el medio Ironman de Los Cabos. El medio Ironman de Los Cabos es un Ironman complicado, porque la natación pues no está tan sencilla, la bici es complicada porque tiene mucho desnivel, hace un calor de la patada, y también la carrera pues tiene cierta complicación y entonces después de que la mayoría de las personas acabaron, estábamos ya muchas personas, inclusive ya habíamos pasado por la medalla, ya te habías ido a cambiar y ya estabas comiendo una pastita, este, y todavía como a pues literal, como dice Richard, ¿no? Después de varias horas pasó la última persona que era pues ya un señor mayor, eh, que yo creo que para ese momento le faltaban como 5 kilómetros, se veía que estaba batallando, no se estaba arrastrando, pero yo te diría, estaba 2 pasitos atrás de empezar a arrastrarse y estaba la ambulancia detrás de él y lo iban siguiendo. Entonces al lado de él iba su esposa, bueno, yo creo que era su esposa, y pues lo iba apoyando y para mí eso fue como, o sea, sí describe muy bien lo que dice Richard, ¿no? Ese deseo de querer completarlo, ¿no? Hay muchas veces no vas por un tiempo, no vas por medalla, el simple hecho de querer completar esa distancia, porque por ejemplo para ti puede representar un logro muy bueno, pues, o sea, si te planteas ese objetivo en mente, eh, sí, o sea, creo que entras en un estado mental donde ya no compites contra el tiempo, sino compites por acabarlo y por la deshidratación que sientes, el dolor, y muchos factores que hacen que ya, o sea, tu cabeza, o sea, ya después de tiempo, pues, tu cabeza ya empieza a decir, ya, para, ¿no? Ya te duele todo, cabrón, ya párate, ¿no? ya ha evolucionado mucho el Ironman, como dicen, también la tecnología, ya nos dijeron el traje, la hidratación, incluso me imagino la alimentación, la preparación. Aquí vemos una imagen de un Ironman en Nueva York, por ejemplo. ¿Cuál Sí. es el más famoso? ¿Hay alguno que todo competidor quisiera ir? ¿Algún Ironman? Pues el mundial de Ironman, o sea, del Ironman completo, el mundial es Kona. Y pues realmente es ahí donde todo el mundo clasifica, donde todo el mundo quiere ir. Los elites pues participan en diferentes eventos y como elite tienes que ganar alguno de esos eventos, o creo que si todavía si quedas en segundo lugar, pues puedes clasificar y acumular puntos y ir al Campeonato Mundial de Kona que se celebra todos los años. ¿En dónde Y es, perdón? ¿En qué país? es en Hawái. A Hawái. Hawái. Hawái O sea, también. sí, justo O se sea, hace de con origen. Hawái, siguiendo la tradición de que en Inició. Hawái Ujú. se hizo el primer Ironman, no el primer triatlón, sino el primer Ironman de Ujú. esta distancia. Entonces, aquí, bueno, no tengo una foto de Alejandro nadando, pero bueno, vamos a suponer que empiezas a nadar. ¿Y qué es lo primero que te concentras? ¿Cómo atacas, digamos, cada etapa? Híjole, la verdad es que es dependiendo también de tus puntos fuertes. Yo, como te comentaba, empecé a nadar a los 20 años. Realmente ya para iniciar a nadar, yo ya era muy viejo. O sea, Ujú. porque ves a chavos o a niños desde los 10, desde los 8 años nadando, y a los 20 años, pues ya si se mantienen ahí, pues a los 20 años ya tienen toda la técnica. Entonces, pues realmente para mí es un trabajo de mucha concentración en la parte del agua porque te llega, o sea, bueno,
a mucha gente que he escuchado, o sea, llegas hasta hiperventilar, estás diciendo así de qué hago aquí, eh, pues hay gente que te patea, o sea, pasan al lado de ti, te patean, te pueden hasta bajar los gogles pues en la brazada te pueden bajar los gogles. O sea, realmente también es bastante rudo, o sea, no es nada más cada quien por su lado. O sea, sí puede llegar a ser algo rudo en ese aspecto. Entonces, pues obviamente desde antes de salir, pues justo te concentras para afrontar estos miedos que ya sabes que puedes tener en el agua. Entonces, pues ya, o sea, vas en el agua, sabes que pues tienes que terminar, o sea, te pasan mil pensamientos porque de que ya te quieres salir, de qué hago aquí, tu frecuencia o respiración ya va a los máximos. De repente te digo, te pasa alguien y te avienta el agua, si no eres, o sea, si no tienes tanta experiencia en el mar, que normalmente estos eventos se hacen en aguas en mar o ríos. Abiertas, ¿no? Ujú. Y en el mar, pues hay oleajes y puedes salir y de repente ya tragaste agua salada. Es un desafío, ¿no? Entonces tienes que ver cuál es tu fuerte, ¿no? Me imagino. Oye, ¿Mandé? Sí. tienes que ver cuál es tu fuerte, ¿no? Cuál etapa. Y entonces, Samu, por ejemplo, sales del agua y vas a la bici, ¿no? Aquí como vemos a Alejandro en esta imagen. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? A ver, aquí creo que en este tipo de deportes es súper importante comer. Entonces, yo, por ejemplo, soy malísimo nadando, ¿ok? O sea, nado para atrás realmente. Y Tronco así, bien más rápido. y aparte no me gusta el agua fría, entonces, puta, cómo batallo cuando el agua es un poco fría, lo odio. Entonces, por ejemplo, a mí me descompensa mucho la natación. Entonces, intento como mantenerme en un ritmo que no sea tan exigente, que aún así me cuesta. Entonces, lo primero que hago cuando salgo de la natación es te dan unas bolsitas de agua. Lo primero que hago es agarro dos, una me la tomo y otra me la echo en la cabeza y ya tienes planeado qué vas a comer. Entonces, lo primero que haces es, por ejemplo, comerte un gel antes de subirte a la bici y agarras la alimentación que te vas a comer durante toda la bici, que por lo general las nuevas bicis, pues ya, o sea, te llevas una bolsita y ya, o sea, lo metes ahí. Tienen compartimentos especiales, ¿no? Entonces, comes y listo, pues la transición tiene que ser muy rápida. Entonces, yo no me pongo calcetines para la bici, o sea, sales y así como está, ya estas zapatillas que ves aquí, pues están montadas sobre la bici. Nada más agarras tu bici, te vas corriendo y conforme vas corriendo te trepas a la bici con tu casquito y ahí vas metiendo ya los pies, ¿no? Y es un poco para ganar tiempo, pero pues sí, cuidando la alimentación, ¿no? Eso es lo que yo hago. No, no sé si tú haces algo diferente, Richie. No, justo también yo prácticamente es lo mismo. Nada más también aquí, pues cabe aclarar que Samu y yo somos muy competitivos, entonces, pues cuando llegas a un punto de ser competitivo, pues obviamente quieres ahorrar todo el tiempo en cada segmento. Cada 10 segundos a veces son importantes para ti. Pero pues hay mucha gente, o sea, que creo que es la mayoría de la gente que pues se lo toma con mucho más calma. Entonces mucha gente llega a su zona de donde está la bici, tiene sus zapatillas, ahí mismo incluso hay gente que se enjuaga los pies de la arena, se quita la arena, se ponen calcetas, o incluso se sientan, se ponen calcetas, se ponen sus zapatillas y pues salen con calma. O sea, realmente no es necesario tampoco esto que hacemos de poner ya las zapatillas montadas, de hacerlo rapidísimo. O sea, depende mucho de Ah, cómo, de la mentalidad con la que vayas a hacer Exacto. Y del ese. para mí es un objetivo. alivio, para mí es un alivio, Nefta. Cuando salgo del agua, digo, puta, ya, güey, ya, o sea, ahora sí viene lo bueno. Y ahora sí Mío. viene lo bueno. Es la bici y ya sale la bici, terminas la bici y ahora sí el maratón o el medio maratón. El medio maratón. Sí, Ahí, ahí, ¿cómo lo afrontan?
A ver, Ya, ya ahí ahí ese tiempo debe estar cansadísimo, me imagino, ¿no? sí, Sí. porque aparte, o sea, pues la bici te cansa muchísimo las piernas, y entonces tienes que ser como muy cuidadoso de no sobrepasar como cierto umbral de tolerancia que pues vas trabajando, ¿no? Y te vas conociendo conforme pasa el tiempo, para que cuando te bajes a correr, pues puedas correr bien, ¿sabes? O sea, puedas explotar, si eres buen corredor, pues puedas explotar bien ese último segmento que sabes en el cual eres bueno y que no llegues tan cansado. Entonces, Claro. este, creo que ese es correr es súper cansado, o sea, por más que lo trabajes, pues ya llegas a una etapa donde ya tienes 90 o 180 kilómetros, donde ya nadaste 3.8 o 1.9 y además donde ya hace mucho sol, cabrón. Sí, ya Entonces, pasó el día, ya está más fuerte el sol. ajá, Además de que es engañosa la bici, o sea, el segmento de la bici es engañoso, sí, porque tú te puedes sentir muy bien y le puedes dar durísimo a la bici y decir, bueno, wow, me fue perfecto, me fue excelente en la bici. Y ahí sacas, no sé, o sea, vas así a tope. Pero si te pasas, justo decías, Amos, si te pasas de ese umbral que trabajaste, o si no comes agua lo suficiente, o si no, si no comes lo suficiente, o si no tomas lo suficiente de ya electrolitos, lo vas a pagar en la carrera. O sea, se Carrera. dice que todo lo que hagas o no hagas en la bici, lo lo pagas pagas en la carrera. ¿Qué tal, eh? Oigan, pues en se nos acaba el tiempo, pero todo esto que hemos hablado llega a este momento, a sí, este sí. momento de cruzar. ¿Qué se siente estar ahí, cruzar? No sé, ¿les ha tocado podio? Cuéntenos así brevemente su experiencia. Alejandro, en tu caso. Pues todavía no podio, esperemos que ya este año y ya estamos trabajando en ello. No podio en Ironman, en distancias de Ironman o medio Ironman. Ya en distancia olímpica y otras distancias ya he tenido podios, pero la verdad es que es padrísimo. O sea, es es una sensación que, o sea, de culminar no solamente esa distancia de ese día. O sea, es todo lo que trabajaste durante los últimos 3, 4 meses. Porque de verdad llega un punto donde ya, pues es como todo, o sea, y se habla mucho de ello, de que no quieres levantarte, pero pues hay una fuerza dentro de ti que dice, no, pues levántate a entrenar. Y son levantadas a las 5 de la mañana, ir a entrenar, regresa a casa hasta las 2 3 de la tarde. Entonces es toda esa culminación este momento, o sea, no nada más de la carrera. Ahí nada más se dice entre nosotros, ahí nada más vas y recoges tu medalla, pero realmente la competencia es contigo durante esos 4 meses en los que estuviste trabajando y en lo que te convertiste en esos 4 meses. Samu, en tu ¿Cómo caso. lo ves, Samu? Cómo lo sientes tú cuando acabas? Ah, a ver, pues yo creo que o sea, creo que Richard lo expresó muy bien, ¿no? El triatlón es una disciplina, bueno, más bien es un deporte en el cual practicas 2 veces al día, a veces en la mañana carrera y en la tarde bici, o en la mañana natación y en la tarde gimnasio, en fin, todos los días, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, pues, o sea, bueno, que también el caso de Rich, evidentemente, ¿no? Pero combinarlo con trabajo requiere como una diligencia diaria muy, muy exhaustiva. Este, algunas cosas también, la neta, es que mucho sacrificio, porque pues no te pagan por esto, al contrario, pagas. Este, y realmente, pues, o sea, sacrificas la parte económica, tiempo, en mi caso con mi esposa, etcétera, para ir a entrenar. Y cuando estás en la competencia, realmente como tu ideal en la mente es que todo salga de acuerdo. O sea, tú te planteas decir, güey,
puta, voy a nadar a 1:50, después voy a rodar en la bici a 37.5 y voy a correr a 4:10, ¿no? Y probablemente a mí nunca me ha pasado que esté cerca de lo que yo pronostiqué, al menos en un medio Ironman. En distancias cortas sí, es más fácil, ¿no? Pero entonces, o sea, hay muchos factores que influyen, que te mueven, y entonces aprendes a ser muy resiliente con eso. Y ya cuando te acercas a la meta, pues creo que es un cúmulo de emociones de decir, puta, güey, o sea, todos estos meses, todo este sacrificio, aquí estoy, se logró. Este, a mí me ha tocado llegar a la meta, sobre todo en el primero. Me acuerdo que fue en Cozumel, llegar a la meta y soltarme a llorar, ¿no? Y yo me acuerdo que ese primer Ironman, neta, ese medio Ironman, perdón, ese primer medio Ironman, así nos bateamos, Rich y yo, decimos, güey, vamos a ir por 4 horas y 40 minutos, ¿no? Y acabamos haciendo 5 horas y 30 minutos, o sea, una hora más de lo que pronosticábamos. El agua sí estaba muy dura, creo que sí nos tocó un agua demasiado dura, pero aún así, ¿no? No hubiéramos logrado esos 4:30 y literal creo que, o sea, en ningún momento me sentí decepcionado del tiempo, sino al contrario, ¿sabes? Dije, güey, puta cabrón. O sea, di todo. Literal, no podía más, ¿no? O sea, todo lo que tuve lo di, no puedes ni caminar. Bueno, o sea, si no, cuando empiezas, pues no estás acostumbrado, ¿no? Y no puedes ni caminar. Yo me acuerdo que estábamos pues, como 35 o 36 grados y yo tenía frío. O sea, tenía frío. María, mi esposa, me prestó como una chamarrita para cubrirme porque tenía frío. O sea, imagínate la descompensación calórica que tenías como para llegar a ese grado. Entonces, creo que es una sensación increíble de satisfacción, de felicidad. Yo, por ejemplo, aquí no está ahí, no nos acompaña Coloso, pero yo sí soy mucho como Coloso de tener mantras, ¿no? En esos últimos kilómetros que dices, puta, güey, a ver, ya me faltan 5. Este kilómetro va por mi perrito que falleció. Este kilómetro va por tal persona, ¿sabes? O sea, sí, sí suceden ese tipo de cosas. Wow. Y a veces mucho nos concentramos en el tiempo, como dices, en el podio, pero creo que lo más importante es esto que nos están compartiendo, ¿no? El logro, el sacrificio, la disciplina. Y les agradecemos mucho que nos hayan contado esta historia del Ironman, en este caso específico, aquí en Juegos y Deportes del Mucho. Muchas gracias, Alejandro Acevedo. Gracias, Samu Noguera. No, De nada, muchas gracias a ti, Neta, y gracias a todos por escucharnos. y Saludos a gracias. Javi Pérez, Carlos Lignan, que nos dicen pasen el OF de Ricardo, no sé a qué se refiera con OF, no tengo ni idea, no quiero saberlo, pero bueno, ahí le responderán a sus fans que nos están comentando. Muchas gracias a todos. Y una despedida en 10 segundos, Alejandro Richard Acevedo. Pues mira, yo los invito más que nada a que lo practiquen, a que se animen, aunque sea una o dos disciplinas, y sin miedo, o sea, realmente, o con miedo, incluso con miedo, pero háganlo y empiecen de menos a más. No Exacto, vayan siempre a lo nada más por cumplirlo, vayan de menos a más. no se El pasen. Ironman va a estar ahí siempre. Samu, 10 segunditos. A ver, yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, hay mucha gente que me pregunta cómo iniciar en el triatlón y yo les digo, bueno, pues lo primero que debes de hacer es inscribirte. Entonces, inscríbanse, pónganse una fecha, no hay nada mejor que ponerse una fecha y conforme a esa fecha empezar pues con una distancia pequeña, que sea un sprint, evidentemente en un medio Ironman, eh, y con base en ello, pues entonces ya teniendo la fecha, trabajen backwards para hacer que suceda, ¿no? Y eso creo que es algo muy padre. La neta, digo, ya me extendí más de 10 segundos, pero hay un comentario, o sea, que yo quiero hacer, o sea, no he visto gente, o sea, no he visto gente y deportistas más amables, más abiertos, más buena onda, que cuando ya no puedes te apoyan. No he visto eso tan marcado como en el triatlón, ¿no? O sea, no sucede en el ciclismo, no sucede con la natación solo, no sucede con las carreras, pero en triatlón sí se da mucho ese ambiente de compañerismo y pues eres tú realmente contra ti mismo, ¿sabes? Quizá porque conocen ese sufrimiento, ¿no? Ese Ujú. Sí. sacrificio. Ujú.
y hay ese apoyo. Pues les agradecemos mucho nuevamente a Alejandro Acevedo, Samuel Noguera, por contarnos esta historia de Iron Man en Juegos y Deportes del Mundo aquí en Deporte UNAM. Muchas gracias, Nesta, y un saludo a todos. Gracias. 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 Y a ustedes que nos ven, les damos cita para el próximo martes en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias, Javi, en la producción. Hasta luego.